gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Recibimos a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional y también secretario político del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática. Un gusto recibirlo. Bienvenido, el doctor Leopoldo Pita Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Abogado venezolano también. Abogado venezolano, especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho Constitucional. Vamos a hablar entonces de aspectos jurídicos. Vamos a ver sobre algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa en nuestro país. Vimos un año 2007 marcado por un referendo consultivo en Venezuela en el cual el ciudadano le dijo que no a una ley de comunas en nuestro país. Sin embargo, vemos un año 2021 en donde la Asamblea Nacional, en su mayoría por parte de afectos al gobierno nacional, han aprobado un anteproyecto de ley de comunas en Venezuela, un rechazo que ha tenido los 20 diputados de oposición. ¿Es constitucional esta ley de comunas o esta ley comunal? No es constitucional. Es importante alertar al pueblo venezolano que la ley de las comunas es una ley que colide ampliamente con la Constitución Nacional. Esa ley es imposible que exista cohabitabilidad con la Constitución. Se está y se va a hacer aprobada, lamentablemente, por la mayoría de diputados que tenemos en la Asamblea Nacional. No es un secreto a voces que nosotros somos 20 diputados de oposición y son 250 diputados del oficialismo. Esto se lo debemos justamente a aquellos agoreros, aquellos políticos que llamaron a la abstención, a no al voto, aquellos que engañaron a nuestro pueblo, creando falsas expectativas. Eso permitió que mucha gente no saliera a votar, que se quedara en casa esperando pues que presuntamente a través de un tablero, de una computadora, del teléfono, Maduro iba a renunciar, se iba a ir y entonces Venezuela iba a ser libre y íbamos a tener todos los beneficios que teníamos antes, cuando en realidad éramos ricos y no lo sabíamos. Debido a eso, este gobierno, que es bastante irresponsable, porque hay que decirlo por la calle del medio, y sin temor al equivocarme, es irresponsable. Trata de aprobar una ley que no tiene asidero jurídico, pero sin embargo lo hace basándose en circunstancias leguleyas que no son posibles para nada. Además vemos también en la parte legal, tenemos la ley de rango constitucional, las leyes de rango legal y la ley de rango sublegal. Una ley de rango legal o sublegal puede estar encima por las leyes constitucional, que sería la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para nada, para nada. La Constitución es la cúspide de las leyes. El artículo 7 de la Constitución justamente lo establece como la supremacía constitucional. El artículo 2 de la misma Constitución establece que Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Y justamente en ese artículo, un diputado del gobierno que estuvo presente nos decía que a partir de este artículo se tomaba también la participación protagónica de la población y por eso era factible y constitucional esta ley de comunas. Pero realmente la ley, o la Constitución, mejor dicho, habla de ley de comunas en Venezuela. ¿Esto realmente existe escrito? ¿Existe alguna interpretación válida para ello? Las comunas se pueden realizar. La participación como tal del pueblo en los asuntos políticos se pueden hacer. Eso es viable y eso es jurídico. ¿Pero a través de un referendo consultivo? ¿O lo pueden hacer levantando solamente la mano y aprobándolo? Pero lo que no es, lo que no es posible es que se haga con rango constitucional. Lo que no es posible es que esta ley hable de socialismo cuando Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Por ningún lado habla de socialismo. Entonces, levantando nosotros la mano como diputados de la Asamblea Nacional, mal pudiéramos aprobar esa ley. Esto habría que hacerse un referéndum
a los fines de llevarle a las personas, a nuestro pueblo, la oportunidad que decidan si están de acuerdo o no. Justamente eso le quería consultar, diputado, también como abogado. Un año 2007 en donde se hizo un referendo consultivo, en donde íbamos a un centro electoral y decíamos si sí o no estábamos de acuerdo con esta ley. Pero ahora vemos que lo están haciendo a través de internet, de una encuesta digital. ¿Esto es tan válido como un referendo consultivo? El caso es que de una u otra manera, querramos nosotros o no querramos, lamentablemente, si el pueblo no se despierta de ese letargo en que estamos, lamentablemente va a ser aprobado. ¿Legalmente es real? ¿Es posible hacerlo de estas formas distintas que se están aplicando? Se puede hacer si es legal. ¿Por qué es legal? Porque hay una ley que establece pues justamente de medios electrónicos, que justamente ahora se va a modificar, se va a reformar. Entonces sí se puede hacer como tal ese referéndum, debido además que estamos en un estado, en este momento muy especial, un estado de emergencia debido a la pandemia. Entonces eso es posible. Lo que hay es que explicarle a las personas como tal si está de acuerdo o no, pero tenemos un manual que ya se acordó y se acordó por la mayoría, porque ellos son mayoría, donde las preguntas son conductivas, es decir, se le dice a las personas prácticamente cuáles son los beneficios, es decir, no está claro que se le diga, ¿está de acuerdo usted sí o no? Eso no está en ese manual de procedimiento. Es lamentable, Venezuela se enrumbará y seguirá, porque las instituciones y los cargos pasan, las instituciones quedan. Diputado, vamos a una pausa. A regreso me gustaría que nos ayude a responder entonces si una ley puede estar por encima de la Constitución. Vamos a reafirmar esta información que es importante. Además, la participación de la audiencia, que la tendremos en la próxima parte con la etiqueta Primera Página. El diputado Leopoldo Pita Martínez nos seguirá acompañando, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática y secretario político del Comité Ejecutivo Nacional. A la pausa, volvemos. Ahora el diputado Leopoldo Pita Martínez nos sigue acompañando. Él es diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, también es abogado venezolano. Y le decía entonces, si una ley entonces puede estar entonces encima de la Constitución, más allá de que se consulte por internet. Nunca, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. La Constitución es el tope, es la madre de todas las leyes. Porque hemos visto también muchos representantes del Ejecutivo Nacional que han citado la frase siempre, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Pero, ¿qué se está haciendo en este momento si no está dentro de la Constitución? Y fue rechazada en 2007. Además han dicho de que el ciudadano es el soberano y que es el cual debe decidir todo. Pero ¿se le está respetando la decisión a los ciudadanos que participaron en 2007? Bueno, justamente usted lo ha dicho, se ha dicho, ellos han dicho. Porque es que lamentablemente ellos dicen, pero hacen otra cosa. El pueblo rechazó contundentemente eso y sin embargo lo hicieron. El pueblo rechazó la reelección indefinida, sin embargo fue introducida de una manera u otra. Entonces, además que la reelección indefinida colide con el artículo 6 de la misma Constitución. Venezuela, el gobierno de Venezuela es un gobierno alternativo y aquí no hay alternabilidad si se mantiene una sola persona en el cargo. Ese es el caso que lamentablemente pues debemos nosotros solucionar y tratar de hacerlo. Por eso es que es importante que el pueblo venezolano, una vez que se llamen a elecciones, salgan a votar. El voto es el instrumento fundamental para el cambio. Que dejemos de pensar en aquellas promesas falsas que hacen algunos, de que vienen unos, que vienen otros, que vienen los salvadores. Tenemos que dejarnos de eso y tomar riendas nosotros de nuestro país
y entender que la solución está en el voto. Tenemos que salir a votar. Vienen elecciones de gobernadores y alcaldes, eso es lo propuesto hasta ahora para este año 2021. Pero tenemos entonces también en puerta una revisión de una ley de estado comunal, de estos estados comunales. ¿Qué pasan entonces con las competencias de gobernaciones y alcaldías? ¿Qué pasa entonces con estas ciudades comunales cuando se habla de la creación dentro de su proyecto de ley de la participación, integración, competencias y autonomías? Bueno, fíjese, las leyes comunales no es más que un proyecto que tenía Hugo Chávez, pero que además lo tiene Maduro, de crear un gobierno totalmente vertical y de esa manera suspender pues, el ejercicio de algunos entes administrativos que pudieran ser, por ejemplo, las alcaldías, pudieran quedar como unos cascarones vacíos que solamente tendrían competencia únicamente para pagar empleados de limpieza y no hacer nada, pues ese es el caso. Fíjense que cuando analizamos esta ley nos damos cuenta que en su artículo 7 establece una competencia similar a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución Nacional. Es decir, que no nos debiera sorprender que se llame a una Asamblea Nacional Constituyente próximamente, o que se llame a una reforma con el fin de modificar el artículo 187, que serían las competencias de la Asamblea Nacional. Todo eso es posible. Que jurídicamente, y para que el pueblo lo sepa, eso no se puede hacer a través de la enmienda ni de la reforma. Cuando se cambian los principios fundamentales de la Constitución, es necesario que se realice a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente que se estableció para la revisión de los articulados, sin embargo, en su entrega no hicieron reformas de artículos, simplemente hablan de que ellos instauraron la paz, pero su función original o la función originaria, como ellos lo llamaron, no se hizo. Claro, no se hizo porque es que realmente, volvemos al tema anterior, ellos dicen, pero no lo hacen. Esa Asamblea Nacional Constituyente que se realizó y que estuvo en funcionamiento un tiempo, lo que hizo fue suplantar de una u otra manera la Asamblea Nacional, porque aquella sintonía que había, esa aspereza que existía entre los diputados de la Asamblea Nacional anterior y el Poder Ejecutivo, porque realmente tenemos que reconocer, porque también tenemos que reconocer nuestras culpas. Es importante hablarle claro al país y que el país entienda que también nosotros hemos cometido errores. Esa peleadera, esas asperezas con el gobierno, eso no llega a nada. Eso lamentablemente, o nos ponemos de acuerdo como venezolanos que somos, a trabajar por el país, a luchar y a hacer, o lamentablemente quien sufre es el pueblo venezolano. No Tenemos a Gilberto Romero que participa a través de Twitter y dice lo siguiente: el gobierno, si pierde la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, implementará el Estado comunal. Gilberto Romero lo dice. Bueno, Gilberto, yo le digo que el Estado comunal, lamentablemente, tenemos que prepararnos para rechazarlo porque es ilegítimo, es inconstitucional. Si los pierde y si no los pierde, igualmente ellos van a tratar de hacerlo. Tenemos a Jesús Eduardo Jaimes. La ley de comunas va con rango democrático. Cuando hayan elecciones tienes que salir a votar, porque si no votas, otros eligen por ti. Y ahí están los resultados. AN, roja, rojita. Excelente participación del compañero, porque es cierto, si no sales a votar, otros votarán por ti, lamentablemente. Sobre las elecciones, sobre la participación de estos comicios de gobernadores y alcaldes, muchas personas se preguntan sobre si se irán con candidatos unitarios, si se generará nuevamente, por ejemplo, la unidad democrática para establecerlo. Sabemos que ya la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática no está activa. Tenemos una oposición diferente a algunos años. ¿Cómo se está planteando? Sabemos que cada
secretario y representante va a hablar en su momento, pero muchas personas quieren saber qué se está haciendo con respecto a ello. ¿Cómo ganar la confianza del electorado en este momento? Bueno, nosotros como partido político Acción Democrática, que está liderado por nuestro compañero Bernabé Gutiérrez, de verdad que ha hecho un trabajo bastante fructuoso, primero en unir al partido y segundo, él entiende, así como todos entendemos, que el diálogo es la solución a los conflictos. Tenemos a Jesús Elidor Ruiz, justamente, que usted nos está hablando que se necesita entendimiento y nos habla sobre eso. Venezuela necesita entendimiento y reconciliación para poder avanzar en acuerdos entre los factores políticos para recuperar a la nación. Es totalmente cierto. Tenemos que ponernos de acuerdo para salvar al país porque quien sufre, en final de todo, es el que menos tiene, el pobre, lamentablemente. Seguimos revisando lo que nos está diciendo la audiencia y nos hablaba sobre los liderazgos políticos y nos hablaba sobre una desunión que se habla de la oposición, pero realmente cómo fomentar la unión y cómo no seguir echándole tierra a los diferentes partidos políticos, sino realmente hacer el rol necesario. Por ahí nos hablaba un usuario y nos decía, ¿cuándo la oposición va a cumplir su rol? Bueno, por parte nuestra estamos cumpliendo un rol importante que es llegarle a la casa, tocarle la puerta al venezolano y decirle con los brazos abiertos, aquí estamos. Somos los adecos de hace 80 años, estamos aquí luchando por el país y vamos a seguir haciéndolo. Estamos buscando la manera. Ahora, fíjese que hemos cambiado la estrategia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos avanzado. Venezuela es otra. La situación política en Venezuela se soluciona a través del diálogo. El diálogo y más entendimiento es lo que requiere el país. Tenemos también a Jennifer Echarri, dice, la gente no salió a votar, no porque lo dijeron ciertos dirigentes políticos, sino por la falta de confianza en oposición, quienes demuestran con sus acciones que siguen el juego del Ejecutivo y no les interesa más sus parcelas políticas. ¿Qué le responde? Bueno, yo le respondo que si ese es el pensamiento que hay entre algunos ciudadanos, esos ciudadanos tienen derecho de postularse y de hacer política y de demostrarle al país que no es así, sino que es como ellos dicen, pero tiene que participar, porque negándose o absteniéndose de votar no soluciona nada. Tenemos un cambio de Consejo Nacional Electoral, cambio de rectores. Se continúa revisando los perfiles de aquellos postulados. Se dio un proceso un poco más largo para mayor participación. Se habla sobre renovación de autoridades. Muchas veces escuchábamos a las personas decir queremos un Consejo Nacional Electoral sin Tibisay y Lucena. Ahora se tiene un Consejo Nacional Electoral sin las diferentes rectoras y rectores que representaban su directiva. Se va a hacer uno nuevo. Ahora, ¿qué se le puede responder sobre la confiabilidad de este nuevo CNE? Que hay que salir a votar. La respuesta es hay que salir a votar. Tenemos que hacer el esfuerzo de salir a votar. Tenemos que reconocer que en la Asamblea Nacional, en estos momentos, y eso hay que aceptarlo, pues, hay una buena sintonía de trabajo. Tenemos que admitirlo. Hay una buena sintonía de trabajo. Se amplió justamente el lapso para que otras personas que debido a la pandemia no pudieron presentar sus requisitos, lo presentara y entonces de esa manera buscar a los mejores que ocupen esos cargos. Ahí Venezuela tiene gente muy valiosa, muy buena, capaz. Esa es la gente que necesitamos para enrumbar el país. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Nos estuvo acompañando el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrático, Leopoldo Pita Martínez. Gracias a ustedes por la participación. Nos siguen llegando muchas preguntas. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre transporte, vialidad. ¿Qué está pasando en nuestro país? Otra semana de cuarentena radical, dificultades con gasoil para la distribución de algunos rubros esenciales, por ejemplo, de alimentos. Pueden ya participar a través de la etiqueta Primera Página con respecto a este tema. Ya volvemos.